la denuncia ante la Procuraduría al alcalde Daniel Quintero. Doctor Simón Molina, concejal de Medellín, muy buenos días. Doctor Fernando, un saludo muy especial, qué bueno escucharlo, qué bueno que está mucho mejor de salud. Muchas gracias por la invitación y un saludo especial para todos los oyentes. Bueno, doctor Molina, cuéntanos cómo es esta denuncia por intervención o participación en política del alcalde de Medellín, por de Gustavo Petro. Cuéntenos, señor concejal. Doctor Fernando, la verdad es que en Medellín estamos muy preocupados por las actuaciones de Daniel Quintero, un alcalde que pareciera estar por encima de la ley, hace lo que le parece, y hay ahora muchas denuncias en su contra, especialmente por favorecer la campaña presidencial de Gustavo Petro. No solamente se habla de la utilización de recursos públicos del municipio, sino que además está presionando a contratistas y a funcionarios para que asistan a eventos, para que entreguen listas de votos y para que hagan una serie de cosas relacionadas con la campaña de Gustavo Petro que son bastante graves. Hay varios hechos que nosotros hemos puesto en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación, pidiéndole a la Procuraduría que actúe, porque son muchas las denuncias en redes sociales de los ciudadanos, hay muchos rumores en Medellín y uno no ve la actuación de los entes de control y se está dando un muy mal mensaje. Por ejemplo, vimos cómo claramente Daniel Quintero el día de las elecciones para Congreso puso una foto en sus cuentas oficiales con un tarjetón del pacto histórico, claramente buscando influenciar a sus seguidores para que fueran y votaran por el pacto histórico el día de las elecciones. Eso es una participación indebida en política, doctor Fernando, y una persona que tiene valores éticos y que gobierna una ciudad como Medellín no debería hacer eso. Entonces, esa es una de las muchas evidencias que tenemos. Otra de ellas es como descaradamente en una emisora nacional, en una importante entrevista, al propio Daniel Quintero le preguntan que si él está respaldando a Gustavo Petro y responde con un sarcasmo que lo caracteriza, diciendo que lo que es evidente no se pregunta, o sea, diciendo que sí, que efectivamente lo está apoyando y acá no pasa nada y los organismos de control no hacen nada, doctor Fernando. Pues no hacen nada porque tenemos la procuradora que tenemos, ¿no? Entonces, esa procuraduría no funciona y hay que perder la esperanza de que en este caso intervenga para pedirle cuentas al alcalde Quintero por lo que está haciendo. Y por eso se sigue adelantando en Medellín por iniciativa de unos ciudadanos. En esto no está interviniendo como tal la clase política, sino son los ciudadanos de Medellín pidiendo la revocatoria del mandato del alcalde. ¿Usted qué sabe? ¿Eso cómo va? Sí, doctor Fernando, son precisamente estos hechos y muchas denuncias de corrupción, de malos manejos, la crisis en la que tienen sumida empresas públicas de Medellín, la ruptura institucional que hay en la ciudad, la que ha motivado a miles de ciudadanos a liderar una iniciativa de revocatoria. Lastimosamente también son hoy organismos del Estado los que le están impidiendo a los ciudadanos de Medellín manifestarse en las urnas. El Consejo Nacional Electoral sigue sin certificar las cuentas para que pueda seguir el trámite adelante. Ellos han dilatado muchísimo el proceso, han incumplido los tiempos, los plazos, incluso hay una tutela que les obliga a avanzar en ese sentido, pero siguen sin permitirle a los ciudadanos poder adelantar ese proceso revocatorio. Yo estoy seguro, doctor Fernando, que si el Consejo Nacional Electoral certifica las cuentas y se llama a elecciones de revocatoria en Medellín, Daniel Quintero va a salir revocado con una votación masiva, porque en la ciudad no lo queremos. En la ciudad no lo queremos. Daniel Quintero, alias Pinturita, el alcalde amigo de Gustavo Petro en Medellín. Usted mencionó el día de las elecciones. El día de las elecciones viajó a Bogotá. ¿Qué vino a hacer a Bogotá el alcalde de Medellín? Sí, seguramente a celebrar con Gustavo Petro. Hoy nada más decía yo en un trino con lo que vimos que estaba pasando en Bogotá ayer con el hermano de Gustavo Petro visitando a los Morenos Rojas.
En Bogotá los aliados de Quintero son los hermanos Moreno Rojas y en Medellín el aliado de Quintero, el aliado de Petro es Daniel Quintero. Esa es la clase de alcalde que tenemos en Medellín, doctor Fernando. Esa es la clase de alcalde que tenemos y Gustavo Petro se está defendiendo de la acusación que le hacen con justísimos títulos de ser partícipe en tareas de narcotráfico. El M-19 fue narcotraficante. ¿Con quién asaltó el M-19 el Palacio de Justicia, doctor Molina? Con Pablo Escobar. Pablo Escobar era el socio del M-19 y Gustavo Petro no entró al Palacio de Justicia porque estaba preso. Esa es la verdad histórica. Y ese es el amigo de Daniel Quintero, el alcalde de Medellín. Esto no puede ser, ¿no? Pues mire, doctor Fernando, una cosa tan increíble. Dos secretarios muy cercanos a Daniel Quintero renunciaron para irse a gerenciar la campaña de Petro en Antioquia, pero eso no es todo. El alcalde de Medellín en un consejo de gobierno los despidió con bombos y platillos y salió sin ningún temor a decirle a la opinión pública de Medellín que se iban a trabajar por el futuro de Colombia. O sea que se iban a hacer campaña por Gustavo Petro. A los 5 minutos estaban en la plazoleta de la Alpujarra, donde están instaladas las oficinas administrativas de la alcaldía de Medellín, y ellos dieron una rueda de prensa en favor de Gustavo Petro y se dice que esa rueda de prensa y que todo ese montaje logístico que hicieron, lo hicieron contratistas del municipio de Medellín, que obligaron a funcionarios y contratistas a asistir a ese evento y que están presionando para poner al servicio de la campaña de Gustavo Petro a todo el engranaje institucional de la alcaldía de Medellín. Bueno, dramático. Y usted habló de las empresas públicas de Medellín. ¿Qué hay de nuevo sobre ese particular? ¿Si van a cumplir con el cronograma que está dispuesto para poner en servicio las turbinas que generan un porcentaje fundamental de la energía que se consume en Colombia? Mire, doctor Fernando, todo lo que hace Daniel Quintero alrededor de EPM se convierte en una novela, porque todo lo hace con mala intención. Daniel Quintero parece el peor enemigo de Hidroituango y de EPM. Había dicho que el 26 de julio se iba a poner en operación las turbinas. ¿Sabe por qué? Porque ese es el día de su cumpleaños y quería seguramente hacer un show. Tuvo que salir el gerente del consorcio constructor de Hidroituango a decir que esa fecha no coincidía con el cronograma oficial de las obras y que era imposible salir a cumplir ese día. Además de eso, todos los organismos nacionales e internacionales, las firmas que se han contratado para hacer estudios alrededor de Hidroituango han dicho que si se cambia de contratistas va a haber un grave riesgo de que Hidroituango se retrase por lo menos 6 meses o un año. Y efectivamente ya la semana pasada Daniel Quintero y en EPM por su orden se cerró la licitación donde se presentaron 10 empresas porque él sigue a toda costa empeñado en cambiar los contratistas a pesar de que todos los organismos han dicho que es lo peor que puede pasar para el proyecto. Las 8 facultades de ingeniería que existen en Antioquia han dicho que no se deben cambiar los contratistas, pero sin embargo Daniel Quintero, con el único interés que ha tenido claro sobre Hidroituango, que ha sido cambiar a los contratistas, quién sabe con qué objetivo, sigue adelante con esa decisión que le traerá muchísimos más problemas a EPM de los que ya tiene por culpa de el mal gobierno, por el irrespeto al gobierno corporativo y por no respetar la institucionalidad de la empresa más querida de los antioqueños. La empresa más querida de los antioqueños y una de las empresas más queridas en toda Colombia son las empresas públicas de Medellín. Y entonces el señor Daniel Quintero, alcalde de Medellín, está empeñado en cambiar los contratistas. ¿Por qué le harán estorbo? ¿Cuál es el problema con ellos? No tienen nada en su contra, sino que al contrario, las compañías de seguros fueron obligadas a pagar una indemnización muy grande, señal de que no era por defecto de los contratistas que las obras pudieran estar atrasadas y que deben estar listas por lo menos para la primera turbina en este mes de julio, ¿no, doctor Molina?
Sí, señor, eso es lo que se espera para que puedan empezar las pruebas y ir entrando en operación paulatinamente con las demás turbinas. Recordemos también que de no cumplirse el ingreso de la energía producida por Hidroituango a finales del año 2022, EPM también se verá abocada a cumplir unas multas muy onerosas a la Comisión de Regulación, y eso traería más problemas para empresas públicas de Medellín. Mejor dicho, doctor Fernando, para decirlo en palabras muy coloquiales, EPM está hecha un despelote desde que Daniel Quintero es el presidente de la Junta Directiva. Muy bien, y ahí sigue, y no es posible que se haga la convocatoria a una decisión popular para revocar a Daniel Quintero, y esa es que es una de las grandes conquistas de la Constitución del 91, y no es posible, ese es un carro varado, ese es un carro atrancado, y pese a todos los esfuerzos, no aparece la fecha en la que el pueblo de Medellín salga a la calle, vaya a las urnas y decida si quiere seguir o no quiere seguir con la alcaldía de Daniel Quintero. Señor concejal de Medellín por el Centro Democrático, Simón Molina, muchísimas gracias por haber estado en la hora de la verdad. Muchísimas gracias, doctor Fernando, y un saludo muy especial para los oyentes. Bueno, queridos amigos, oyeron ustedes lo que es Daniel Quintero para Medellín, ¿no? Un verdadero desastre por donde se lo mire, y un gran peligro para las empresas públicas de Medellín, que es el gran patrimonio de los antioqueños y de los colombianos. Después de Ecopetrol, es la empresa más importante y más grande del país. Simón Molina, concejal de Medellín por el Centro Democrático, estaba en la hora de la verdad. 7 de la mañana, mejor, 8 de la mañana, 2 minutos.